Buenos días y bienvenidos a un episodio más de Hablemos Basura. Hoy vamos a hablar de qué se hace con todos los desperdicios que producimos durante las fiestas. Y está aquí con nosotras nuestra amiga Kirsten Buchner del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos. ¿Qué tal, Kirsten? Buenos días, Rita. ¿Ya estás lista para las Navidades, para las fiestas? ¡Ay! Estoy intentándolo. ¿Sabes qué? Saqué todas las luces navideñas y algunas las tengo todas arruinadas. ¿Qué hago con estas? ¿Las tiro a la basura? Sí, buenísima pregunta. Fíjate que no, te rogamos que no tires tus luces a la basura. Mejor sería, si podés, llevarlas al sitio de recolección de residuos electrónicos en uno de nuestros sitios, ya sea la 66 o la 95. También hay diferentes tiendas que aceptan luces, que pueden aceptar luces quebradas como Lowe's, Home Depot, Ace Hardware, lugares así. Puedes ir a preguntar si ellos aceptan luces quebradas, pero las luces por lo general llevan componentes tóxicos para el medio ambiente y además se pueden enredar en las maquinarias. Entonces se les pide a la gente que no, por favor, no boten en la basura ni mucho menos en el reciclaje las luces navideñas. Bueno, saberlo no tenía ni idea. Y hablando de reciclaje, otra cosa que tampoco sé muy bien qué hacer cuando abrimos todos esos regalos y tenemos todo ese papel tirado por el suelo, Sí. lo pongo en el reciclaje, lo tiro a la basura, ¿qué hago con él? Fíjate que es una buenísima pregunta también. Si el papel es muy brillante o satinado o lleva esa cosa que se llama glitter o Sí. tinsel, como el árbol que tenés atrás, eso no se puede reciclar, no se puede poner en el recipiente de reciclaje. Lo mejor es botarlo en la basura. Entonces, por eso recomendamos que si el papel es normal, pues, o sea, que no tiene brillo y no está satinado ni nada, entonces ese sí lo puedes reciclar. O lo puedes guardar y volver a usar el próximo año, obviamente. También con los listones, en El Salvador decimos chongas, para hacer adornitos ¿cómo se llama? Lazos Los lacitos, decorativos. sí. Ajá, ajá, eso. Eso, si los puedes volver a usar el próximo año, fantástico, o los puedes regalar en algún centro de donación, pero por lo general, pues hay que botarlos en la basura si ya no sirven. Entonces, lo que recomendamos también es que la gente puede usar pita o cuerda para amarrar sus regalos con papel sencillo. Y es una manera de ser un poco más sostenibles con el medio ambiente. Sí, hay que ser creativo, hay que y pensar en lo que ya tenemos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, entonces, terminan las fiestas. ¿Y qué hago con mi árbol de Navidad? Yo, Ujú, de hecho, tengo ujú. los dos. Tengo el natural y tengo uno artificial. Sí, buenísimas preguntas también. Los naturales, si vivís en una casa individual o en un townhouse, entonces puedes colocar tu árbol en la acera 2 semanas después de las fiestas, las 2 semanas en enero. El recolector de basura lo va a recoger gratuitamente, solo que el árbol sí tiene que medir menos de 8 pies, que serían 2 metros y 40 centímetros por ahí. Entonces, ese árbol lo puedes colocar, como te digo, en la acera dentro de las primeras 2 semanas de enero. Si no te alcanza el tiempo y tendrás que llevar tu árbol a uno de nuestros sitios, solo tenés que saber que te van a cobrar $9 por depositar tu árbol natural ahí. Em, y si tienes un árbol artificial, entonces lo ideal, pues obviamente es que lo compraste para poder usarlo una y otra vez. Ujú. Pero si ya está quebrado, arruinado, o sea, no sirve, el gato se enredó en él, qué sé yo, entonces lo tienes Las que cosas botar en la pasan. basura, lastimosamente. Pero si lo quieres llevar a uno de nuestros sitios en la 66 o la 95, entonces ahí te vamos a cobrar $16 por depositar ese árbol artificial. Muy bien, pero bueno, hay opciones, hay opciones. Y para preparar mi árbol de Navidad, lo puedo dejar todo ahí con decoraciones, bastoncillos, lo que no quiero. Fíjate que no, gracias por preguntar eso. Los árboles tienen que estar desnudos, por decir así. Hay Sí, que quitarle las guirnaldas, las luces, los adornos, todo hay que quitarlo y dejarlo así, así como lo encontramos en la naturaleza, en la acera o cuando lo lleves a uno de nuestros sitios. Igual con el artificial. Sería mejor quitar todo, porque también deben de haber decoraciones o adornos que se pueden volver a utilizar. Entonces, mirar bien si se pueden volver a usar.
Y Kirsten, ¿qué hacéis con todos esos árboles que recolectáis, los naturales? Fíjate que los naturales se convierten en mantillo, como mulch, Sí, y sí, entonces lo convertimos en mantillo y la gente puede ir a recoger el mantillo gratuitamente para usar en sus jardines. en la primavera, qué bien. Bueno, y por último, en estas fiestas sacamos mucha comida, Sí, invitamos a gente, la ponemos fuera, está fuera bastante tiempo, no queremos volver a meterla en la sí, nevera o consumirla sí, porque no no. estamos seguros. ¿Qué hago con eso? Exacto, buenísima pregunta, me encanta esa pregunta. Sí, en ambos sitios de la 66 y la 95 tenemos depósitos especiales para restos de comida. Entonces los pueden llevar ahí todos los días de la semana, Mm, de 7 a 4 los fines de semana y de 7 a 5 durante la semana. Los únicos días que estamos cerrados serían el día de Navidad y el día de Año Nuevo, el 1 de enero, pero de ahí estamos siempre abiertos y podemos recibir alimentos vencidos. Genial. Bueno, creo que hemos cubierto todo. Si nos falta algo, ¿dónde podemos encontrar más información sobre qué hacer con nuestros residuos Buenísima de las pregunta. Sí, 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 fiestas? claro que sí. Durante las fiestas y en todo el año te voy a tratar de compartir mi pantalla porque la Sí, gente nos puede visitar en nuestro sitio en la red. ¿Lo sí, puedes ver? sí. Ajá, Public Works, rayita Recycle, y ahí está toda la información en la página. ¿Se puede ver cuando manejo la página? Sí, sí, Ok, excelente. Entonces, ahí donde está resaltado Reduce, Reuse, Recycle, ahí sí. pueden encontrar más información. Hay diferentes páginas, pues, para buscar información. ¿Ok? Bien. Pues muchísimas gracias, Kirsten. Muchísimas gracias por tu ayuda y toda la información. Y nos vemos en el próximo episodio en el año nuevo. Sí, felices fiestas y feliz año nuevo. Felices fiestas. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye.